El tema que nos queda ver son reglas de asociación. Fíjense, es medio parecido a lo que vieron la semana pasada, pero tiene sus diferencias. Y en algunos casos particulares o en algunos problemas particulares les conviene utilizar las reglas de asociación a los árboles. Fíjense que se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. O sea, lo que ustedes quieren ver es cuáles son las asociaciones que hay entre esos, entre los atributos que ustedes tienen. Y es algo similar a lo que ustedes van a ver en la última teoría que vamos a ver en esta materia, en donde vamos a ver el tema de selección. Porque ustedes pueden, la parte de selección, pueden hacer una reducción a través de filas o a través de columnas, digamos. Las columnas en este caso son los atributos. Entonces, esta regla de asociación intenta ver cuáles son las relaciones que hay, ¿no? Y la dependencia. Existen varios métodos para aprendizaje de reglas de asociación, que son los que vamos a ver. Entonces, fíjense, sea ahí el conjunto de ítems de una base de datos de una regla de asociación RA es una implicación de la forma X implica Y. Digamos, esta es la teoría matemática, digamos, que involucra esto. Pero ¿qué es lo que buscamos ver, digamos? En este grupo, ¿cuáles son los que están con azules, los que están con blanco y los que están con amarillo? ¿O cómo puedo relacionar, digamos, los diferentes grupos o asociaciones que hay entre ellos? ¿No? Hay varias reglas, varios parámetros que se utilizan para este trabajo. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de soporte, que esto lo vieron, pero la semana pasada. Y acá el soporte, la proporción de instancia y la regla que predice correctamente. O sea, el soporte de X implica Y, X intersección Y sobre D. El soporte en regla es, bueno, es una base de datos, en una base de datos D, está dada por esta expresión. O sea, el conjunto de reglas, donde se verifica que X implica Y sobre la base de datos D, ¿no? Mientras ustedes tengan un soporte más alto, entonces la regla va a ser mucho más eficiente, ¿no? Eh, Después tienen otro parámetro, que es el tema de la confianza. La confianza, fíjense en que le dice que es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que se puede aplicar, ¿no? La confianza de una regla de asociación X implica Y está dada por la siguiente expresión, y esta es la expresión. La cantidad de veces en la que la regla se cumple y en la cantidad de veces en la que la regla se puede aplicar, ¿no? Eh, el ejemplo típico, y este ejemplo es un ejemplo real, digamos que es el que utilizan generalmente los supermercados para hacer el tema de la distribución de las mercaderías. Este es un ejemplo clásico, digamos, que es el análisis de la casta de mercado. Fíjense, dice, este es un ejemplo clásico de regla de asociación y la idea es obtener las reglas de los productos comprados por los clientes en el supermercado, los cuales se representan como T sub J, I sub 1, I sub 2, hasta L sub K, ¿no? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el idea que en este caso es la persona que compra, que es Juan, y los productos que compra es papa, huevo y jamón. María compra pan, leche y huevo. Luis compra pan, leche, papa y huevo, y Ana compra pan y leche. Fíjense en cómo son las reglas que se obtienen. Tienen el ID, que en este caso es uno solo porque es la persona a la cual están haciendo referencia, los productos, y cuáles serían las reglas. ¿Qué es lo que me está diciendo esta primera regla? Pan implica leche. ¿Qué creen que es lo que me dicen no te van a hacer la compra en un supermercado, en un almacén? Si usted tiene una regla de... Es, ¿Ah? para mí, que si una persona elige llevar pan en su canasta, digamos, entonces hay más probabilidades de que también lleve leche. Y es similar a esta regla que dice leche implica pan. No, porque una es para la presencia de pan y otra es para la presencia de leche. Este conjunto de reglas, fíjense en que así visto de esta forma, digamos, parece hasta tonto, digamos, porque ustedes tienen pocos registros, digamos. Pero esto se complica cuando ustedes tienen un par de miles de registros y quieren ver la asociación que hay entre ellos. Fíjense que acá el ejemplo 5 le dice cuando compra pan y huevo, generalmente también compra leche. O cuando compra pan, compra huevos y leche. Son las combinaciones que ustedes pueden tener de las asociaciones que pueden plantear para ese caso, ¿no? Eh, bueno, este análisis de la carta de mercado dice que la idea es obtener la regla de asociación. Bueno, ¿y cuál es el soporte y la confianza que ustedes van a tener? El soporte, ¿qué era? ¿Se acuerdan que el soporte lo tuvimos acá?
¿El soporte qué nos indica? En el soporte de una regla de asociación, X implica ahí en una base de datos de... ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando X implica ahí, ¿qué es lo que nos dice? La veces que qué cosa. Que la regla predice correctamente, sobre todo la base de datos que ustedes tienen. Y la confianza, en realidad el cociente, ¿no? Pero sí. Entonces, fíjense que para este caso, tengo un soporte de, de 3 sobre 4. Eh, ¿Por qué me da? eh, Fíjense, pan implica leche. ¿En cuántos casos se cumple de este ejemplo? ¿En cuántos registros se cumple? En 3. 3. ¿Y cuántos ejemplos tenía? 4. Entonces tengo el soporte de 3 sobre 4. ¿Estamos? Y la confianza es el valor que se cumple, digamos. Cuando tengo pan implica leche. ¿En cuántos casos se da? En todos, en 3. En 3 sobre 3. Por eso es que me da 1. ¿Estamos? Obviamente estos dos valores son con los que ustedes después van a tener que jugar, por así decirlo, cuando van a hacer a trabajar en RapidMiner, porque son los que van a tener que buscar, digamos, con qué quieren trabajar, si con el soporte o con la confianza. ¿Estamos? Fíjense que al revés, leche implica pan, es lo mismo, digamos, el mismo soporte y confianza para este caso. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el soporte y la confianza para el siguiente ejemplo? Y bueno, acá tienen que ver, digamos, eh, por ejemplo, algo que se puede pedir es el soporte mínimo, el requisito mínimo que ustedes pueden tener. Por ejemplo, sea mayor que 0,02, digamos, o un 20%, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje? Dice que la extracción del conjunto de ítems que cumplen con el soporte requerido y la generación de la regla a partir de esos ítems. Entonces, este aprendizaje es el que vamos a tratar de volcar en la regla. Lo que es interesante acá que ustedes vean, digamos, es que vean por ahí cuál es la diferencia entre soporte y confianza, porque eso es después con lo que ustedes van a trabajar cuando vayan a trabajar con RapidMiner, digamos, o cuando vayan a trabajar con Python, igual van a tener que ver con qué regla quieren ustedes trabajar, si con el soporte o con la confianza. Y no es siempre que hay una sola regla, sino que un solo parámetro, sino que ustedes eligen, digamos, con cuál quieren trabajar y obviamente va a ser que les dé mejor resultado. Fíjense, el algoritmo que se usa es el algoritmo a priori. Es un algoritmo utilizado en base de datos que permite encontrar de forma eficiente los conjuntos de ítems frecuentes, los cuales sirven para generar reglas de asociación. Este conjunto de ítems frecuentes, acuérdense de ese nombre porque creo que así como aparece en RapidMiner, dice que sirve para generar las reglas de asociación o las reglas de relación que hay entre ellos. ¿Estamos? Comienza identificando los ítems individuales frecuentes en la base, extendiendo a conjuntos de mayor tamaño siempre y cuando esos conjuntos de datos aparezcan suficientemente seguidos. O sea, intenta partir acá de la base y ver en qué caso se combina A con B, A con C, todas las posibles combinaciones que ustedes pueden llegar a tener. Esto no hace falta que ustedes a esto se lo sepan de memoria, pero sí lo que está interesante es que ustedes vean que hay un algoritmo que se llama a priori y que seguramente hay otros algoritmos que son para asociación que ustedes pueden utilizar, digamos. Pero está bueno, digamos, que vean acá cuál es el modelo del algoritmo, porque después ustedes, supongamos que esto lo programaron en Python, podrían llegar a utilizar o el algoritmo a priori o alguna variante del mismo. Así como el árbol, el ID3 que era el clásico, tiene el C4, el C4.5, el 5 también hay. Lo mismo pasa con el algoritmo a priori. Dice, las características principales de este algoritmo son que identifica los ítems de forma individual que cumplen con el soporte mínimo, utiliza estos ítems para formar conjunto de dos ítems, que cumplen con la cobertura mínima. La cobertura es ese valor, digamos, que habíamos visto que era del 20%, perdón, del 2%, que era 0,02. Utiliza los ítems anteriores para formar grupos de A3 y atrás. Bueno, todo este algoritmo, digamos, que ustedes está acá escrito, digamos, no lo van a trabajar de esta forma, pero está bueno, digamos, que vean, digamos, cómo es que se trabaja con el tema de cómo es que trabaja este algoritmo, digamos, para que después ustedes lo pueden llegar a comparar o pueden llegar a utilizar otro algoritmo y ver si obtienen o no mejores resultados. Fíjense, supongamos que yo quiero trabajar con el algoritmo a priori, con el problema de la canasta de mercado, pero con soporte de 0.5.
El soporte 0.5, ¿qué es lo que me está diciendo? El soporte que era. Claro, un 50%. Ese es el soporte que usted, este valor es con el que ustedes van a poder jugar, por así decirlo, vayan a hacer la práctica, digamos. Si usted le dan un soporte muy pequeño, es como que van a dejar abierto a todo, digamos. Si le dan algo muy grande, puede ser que no encuentre suficientes reglas. Entonces, ese valor es el que van a tener que variar. Fíjense, tengo mi base de datos, que está formada por 1, 2, 1, 3, Juan eligió los ítems 1, 3, 4, María 2, 3, 5, Luis 1, 2, 3, 5, Ana 2, 5. Hago un scan de, que te van a ver que es otro algoritmo, y fíjense en que le digo que el 1 tiene soporte de 0.5, el 2 0.75, el 3 0.75 y el 4 0.25 y el 5 0.75. ¿Qué es lo que se hace acá, digamos? El 4 es 0.25 y 0.25 es menor que 0.5, ¿o no? Es menor. Entonces ignoro este registro que yo tengo acá y me quedo con aquellos valores cuyo soporte sea mayor o igual a 0.5. ¿No? Fíjense que después, en base a eso, hace las agrupaciones del 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, todas las combinaciones, y vuelve, digamos, a entrar en un bucle donde va eliminando los valores, los valores que están por debajo de 0.5 del 50%, hasta que llega al último, en el que fíjense en que al último de la tabla que ustedes tenían, generan sería el último dataset que tiene soporte 0.5 con los valores 2, 3, 5. Bueno, y que esto correspondería a que pan implica leche y huevo o que leche y huevo implica pan. ¿No? Esa sería una regla, digamos, que se formó. Esto, digamos, no, está bueno que lo vean, digamos, pero no lo van a saber de memoria, solamente lo van a tener que aplicar. ¿Cuáles son las desventajas del algoritmo a priori? Que recorre muchas veces la base de datos. Entonces, si usted tiene muchos registros, puede ser muy costoso, digamos, encontrar la regla, ¿no? Si usted tiene una tabla, no sé, en el parcial le dan una tabla, o en el práctico una tabla que tiene 200 registros, este proceso no va a costar tanto, digamos. Ahora, si ustedes tienen 10.000 registros y quieren encontrar las reglas sobre los 10.000 registros y tienen 50 atributos, imagínense la cantidad de pasos que van a tener que hacer, ¿no? Y otra desventaja es que genera conjunto de ítem frecuente de cardinalidad alta. La cardinalidad alta dice que dificulta la construcción de las reglas, llevando a verificar sobre la base de datos muchas opciones. La cardinalidad alta era como las relaciones que ustedes veían en base de datos de 1 a n, digamos. ¿Cuáles son las posibles mejoras y extensiones que hay que se le han hecho a este algoritmo? Fíjense, para mejorar la búsqueda se ha propuesto variantes que son utilizar tablas hash, uso de estructura tipo árbol, que creo que esta sí está en Rapiminer, que es Frequent Pattern Free, y técnica de paralelización. Fíjense, en un algoritmo que aparece como una mejora del a priori es el FP Growth. El FP Growth es el proceso de obtención de todos los patrones frecuentes de un conjunto de transacciones mediante la generación del árbol FP. Entonces lo que intenta, es lo que dice acá, es encontrar todos los patrones frecuentes. ¿Cómo lo va a hacer? Fíjense, utiliza una estructura adicional con forma de árbol definido, denominado FP Tree, o Frequent Pattern Free, que significa el acceso a la información. O sea, intenta un árbol y en base a ese árbol lo recorre en forma recursiva. Y así es como intenta solucionar, digamos, el problema de cómo encontrar las reglas de asociación. Fíjense, si ustedes vieran, para el ejemplo anterior que tenían el paso 1, que dice ordena los ítems según la frecuencia. Entonces, Juan tiene el ítem 1, 3, 4 y María 2, 3, 5. Bueno. Luego utiliza este orden para reescribir los ejemplos. Fíjense que, bueno, reordeno y elimino el ítem de menor frecuencia, igual que el anterior, y luego reordena los ítems sin el ítem eliminado. Entonces va quitando los valores. Entonces va armando una raíz, algo así, digamos. Va armando una tabla que le queda como un árbol de este tipo. Fíjense que tiene la raíz, de la raíz sale 2, 3, tiene acá, fíjense, 2, 3, 2, 3, que sería el que tiene más ocurrencia,
Luego del 2-3 tienen el 5-1. Fíjense que acá tienen 2-3 y 5-1. Y tienen el 3-1 también, que es el que sale, y así armando las posibles combinaciones que ustedes puedan llegar a tener. ¿No? Esto no se preocupen tanto, pero lo que es interesante es que ustedes vean acá lo que analiza el algoritmo es la frecuencia que ustedes tienen. Fíjense que las hojas que le quedan al final es 1-1 y, y después pueden ver el 1-3 tiene una frecuencia de 2, el 2-5 una frecuencia de 3 y el 2-3-5 una frecuencia de 2. Esto es básicamente lo que hace el algoritmo, digamos. Intenta determinar cuáles son las frecuencias que existen para ese árbol. Ahora, esto es en lo que se relaciona con la teoría. Fíjense que solamente van a trabajar con dos operadores, que es el FP-Growth y el a priori. ¿Estamos? Esto lo va a hacer automáticamente, digamos, el modelo, con la herramienta con la cual ustedes van a trabajar. Pero lo que es interesante es que ustedes vean que van a tener que trabajar con el soporte y la confianza para cada uno de los casos. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda de esta parte, chicos? ¿Alguna pregunta? Es solamente esto es la forma en la que trabaja el algoritmo internamente, digamos. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que ya veamos el tema de la práctica, digamos, con ese tema? Pues sigamos. Este tema es corto. El tema de la semana que viene, que es redes neuronales, es bastante largo, digamos. Fíjense, el operador a priori dice como implementa, bueno, el a priori que es de Weka, como ya lo hicieron creo la semana pasada, que reduce iterativamente el soporte mínimo hasta que encuentre el número requerido de reglas. Fíjense que tiene acá una serie de parámetros, tiene que después ver cuál es el parámetro que corresponde a soporte o a confianza. Acá para este ejemplo, fíjense en que lo que hace es, utilizamos un ejemplo que ya estaba detectar utilizan el archivo de Golf, que es el que está acá, digamos, lo levantan al archivo, fíjense que es el que ya venía trabajando cuando está soleado, está el ambiente, la temperatura, la humedad del viento y si se juega o no se juega, que es el label. Debemos extraen eh, bueno, se elige la hoja nominal. Fíjense que algoritmo trabaja con valores nominales. Si lo trabajan con valores numéricos van a tener problemas. Tienen que definir cuál es el label, porque si no, no sabe, digamos, cuando va a armar la regla, cuál es el objetivo que buscan, ¿no? Y fíjense en cuál es los resultados del operador a priori con ese dataset. El soporte mínimo, fíjense, el soporte mínimo que ustedes tienen, que acá en este caso es 0,1. ¿Qué significa que sea 0,1? Hace rato era 0,50. ¿Qué significaba que sea 0,50? O sea, en este caso que sea 0,1 en una instancia. Luego fíjense en que, bueno, la confidencia es de 0,9. El número de ciclos es de 18. Los conjuntos de dataset generados han sido para el dataset L1 6, para el L2 11 y para el L3 6. Que la mejor regla que encontró la regla le dice que si el ambiente está nublado, la temperatura es baja, entonces viento igual a sí. Y si la temperatura es alta, el viento es sí, la humedad es igual a alta. Entonces estas son las mejores reglas que encontró, ¿no? Ahora, algo muy interesante es que si en el parámetro T de doble a priori colocamos 1 en lugar de 0, mejora la métrica a utilizar. En vez de ser la confianza en la regla, se utiliza el interés. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el interés OLIP era otra métrica? Entonces, fíjense, si yo cambio acá en esta operación, en parámetro T, fíjense acá el parámetro T le dices que es 0, que es el interés. Ahora, si yo en mi interés, digamos, yo defino que no va a ser 0, sino que va a ser va a ser 1.
Fíjense en que los valores que le da mejora el nivel de soporte en dos registros y el interés pasa a ser de 1.1. Reduzco la cantidad de ciclos y veo que obtengo mejor cantidad de reglas. ¿Estamos? Eh, cuando, cuando ustedes hagan la práctica de este tema, ¿cuándo creen que le va a dar mejor resultado? ¿Cuando tienen menos cantidad de reglas o cuando tienen más cantidad de reglas? O sea, cuando se resuelve con dos reglas y llega, no sé, eh, y un soporte, no sé, en este caso de 0,15 o cuando tienen poca cantidad de reglas y tienen un soporte de 0,1. ¿Cuándo creen que va a ser mejor, digamos, el resultado que ustedes van a obtener? Fíjense, acá por ejemplo dice, el ambiente igual a nublado y temperatura alta, el ambiente cuando está nublado la temperatura es alta, entonces la confianza es 0,5, ¿estamos? Que es menor que el interés que era de 1,75. Fíjense que acá ya tienen una confianza de 0,5. Fíjense en el ejemplo anterior tenían una regla y acá la confianza era de 1 para estos dos casos, digamos. Y acá la confianza es de 0,5, pero tiene más cantidad de reglas. ¿Cuándo cree que funciona mejor su algoritmo? ¿Cuando tiene más cantidad de reglas o cuando tiene menos cantidad de reglas? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Bueno, quizás posiblemente, seguramente lo que van a tener que hacer es hacer lo que van a tener que hacer es sacar una performance, digamos, como para que ustedes vean qué tan preciso es, digamos. En realidad es mucho mejor cuando, a medida que yo voy aumentando, si tengo mayor cantidad de reglas, significa que tengo más ejemplos que están cubiertos. Entonces, si tengo dos reglas, y es muy difícil que con dos reglas yo pueda manejar todos los casos, ¿no? Fíjense acá, ahora yo lo hago, aplico el operador FP Growth. Fíjense que acá hace una conversión previa que es de numérico a binominal. Este, Esa es la forma en la que trabaja. Dice que para los parámetros del FP Growth, dice que el soporte es igual a 0,5, que es lo que tiene acá el soporte mínimo. eh, y el número de ítem que yo voy a tomar en este caso es de 3. Acá le estoy indicando el conjunto de ítem por dataset. Fíjense que esto es con lo que ustedes van a tener que variar en la práctica que ustedes hagan. Bueno, este ejemplo es para clientes en línea. Dice, los clientes que compraron el artículo X también compraron el artículo Y. Entonces, fíjense, traigo acá esta hoja que es una hoja de golf nominal. Fíjense que le tiene el ID, el nombre, no el supermercado. Fíjense, tienen papa, leche, huevo, jamón, pan. Y cuando veo los resultados, fíjense, dice, como arriba vimos, todos los valores del dataset compra son numéricos y valen 0 o 1, ¿no? Que fue lo que yo hice con este operador que definí antes, digamos, lo transformé a binominal. El operador FP Growth dice que trabaja solamente con valores nominales. Ese es el cuidado que tienen que tener. Y dice que antes del operador, bueno, antes insertamos el operador numérico a binominal y cuando ejecutamos nuestro modelo observamos que estos campos se convirtieron a binominales, ¿no? Que es lo que están viendo acá. Ahora, el resultado de este operador, que es lo que nos sirve a nosotros, es ver el número de ítems de dataset encontrado, de ítem set encontrado, que fíjense que en este caso es 6. El, 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 el número total del máximo, que es 4, y los tamaños de soporte y los ítems del ítem dataset encontrado. Piensen que acá tengo el tamaño mínimo, que es 1. ¿Qué significa que sea 1? Fíjense en qué significa que sea 1. Lo que le está diciendo acá es la mínima cantidad que ustedes pueden llegar a tener. Fíjense, cuando yo tengo el soporte cuando tengo este ítem set que dice huevos, leche y pan,
fíjense que el soporte o se cumple en un 50%. Cuando tengo el que dice huevo, leche y papa, el soporte que tengo es 0,25%. Fíjense que acá va bajando. Lo que tenemos que buscar que los que tienen mayor soporte o los que tengan menor soporte. Cuando se cumplan más cantidad de reglas o cuando se cumplan menos cantidad de reglas. Los que tengan el mayor soporte. Entonces fíjense que acá le dice que si cambiamos el parámetro soporte que habíamos definido acá arriba a soporte que estaba en 0,5, lo cambiamos a 0,75. En el ejemplo ordenamos la tabla resultante por soporte para mayor claridad. Entonces esta forma de jugar, digamos, lo que va a hacer es que el número de conjuntos va a aumentar. Fíjense, antes tenían 6 item set y ahora van a tener 19. ¿Estamos? El tamaño igual va a seguir siendo de 4. Que sea de 4 significa que voy a tener algunos que van a tener solamente un ítem y algunos que voy a tener 2, como en este caso. Algunos van a tener 4 en algún otro. ¿Estamos? El máximo tamaño que yo voy a tener es de 4. Y solamente lo hice cambiando el valor del soporte con el cual yo estaba trabajando. ¿No? No son mucho más las reglas que ustedes pueden aplicar, digamos. Pero fíjense, hay un operador que se llama Create Association Ruler, que lo que le dice es que genera un conjunto de reglas de asociación a partir del conjunto de elementos frecuentes. O sea que lo que le va a permitir acá es ver, fíjense, para este ejemplo que habíamos definido previamente, con esta confianza de 0,8, con esa ganancia de 2 y Laplace, estos parámetros para el método Laplace. Fíjense que acá los valores que usted obtiene, dice, podemos observar la regla, podemos observar los siguientes valores. Que si se compra leche y compra pan tiene un 75% de soporte, o al revés, que es lo mismo, que si compra pan involucra leche, y después que el soporte desciende a 0,5, por ejemplo, si se compra huevos y leche, ¿no? Entonces fíjense que acá el soporte va de 0,75, luego pasa en algunos casos a 0,5 y luego pasa a 0,25. Y lo único que hicieron fue crear una asociación de reglas, ¿no?, al operador que ya tenían previamente. Entonces este operador, digamos, lo pueden combinar. Creo que se combina siempre con FP-Growth. Me parece que no se puede combinar con el a priori, porque el a priori trabaja con valores. Habría que probarlo. Pero, ¿para qué se utiliza esto, digamos? Principalmente cuando ustedes tienen que enfrentar problemas con reglas, en los que ustedes aplican los árboles o la regla de árboles o regla de clasificación y no les funciona, digamos. En esos casos ustedes quieren ver cuál es la relación que hay entre ellos, y al no poder ver cuál es la relación que hay, intentan entonces hacerlo a través de dos operadores, el a priori y el FP-Growth, ¿no? Y los valores con los cuales ustedes van a tener que jugar es con eso. Si van a utilizar con el soporte, van a trabajar con la ganancia o el interés, y cuánto es el soporte mínimo con el cual ustedes quieren empezar, ¿no? Porque en base a eso, fíjense que acá le dice el mínimo ítem, la cantidad mínima de ítem por cada ítem set va a ser el 3. Entonces en base a eso ustedes van a determinar cuántas posibles combinaciones van a tener. Y lo que tienen que buscar siempre es que se cumpla esto, digamos, que tengan mayor cantidad de registro y que el soporte acá al cual ustedes lleguen al final traten de ser el valor más alto teniendo a 1, digamos. Que tengan una regla teniendo a 1 significa que siempre se va a cumplir, ¿no? Fíjense que para el mismo ejemplo, antes le daba 0,50 y ahora le da 0,75, ¿no? Eso es con lo que ustedes van a tener que variar en el ejemplo y jugar, por así decirlo, con las posibles combinaciones que puedan llegar a tener. Y bueno, y después utilizan este operador si quieren crear reglas de asociación sobre el operador FP-Growth que ya habían creado previamente para que le mejore el resultado, digamos. Fíjense que acá crea la regla de asociación y mejora un poco el resultado que ustedes habían obtenido previamente.